Este es un curso que está dividido en 3 módulos. Vamos a ver hoy el módulo 2, Introducción a la Geodesia Satelital. Primero me presento, mi nombre es Franco Cerecea, soy ingeniero de soporte y preventa para Leica Geosystems en Latinoamérica. Soy ingeniero en agrimensura o geomensura o geomático. Tiene hartos nombres la profesión a lo largo del continente. Soy también diplomado en desarrollo de aplicaciones de software, tengo más de 5 años de experiencia en equipos GNSS, escáner láser, estaciones totales y soluciones en general para el área de geomática. Y actualmente estoy cursando un magíster o un máster de teledetección. También me acompaña Felipe Céspedes, el director regional de ventas para Latinoamérica. Él también es ingeniero en agrimensura de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un máster en marketing y tiene más de 12 años de experiencia en la comercialización de soluciones para el área de geomática. Junto con eso, quiero agradecer, igual que el día lunes, a Cosola por haber programado todo esto, planificado todos estos cursos. Así que agradecemos su gestión para poder llevar a cabo este curso. ¿Ya? En el módulo 2, aquí está la agenda de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver las aplicaciones civiles de GNSS, conocer los distintos métodos de uso, absoluto y relativo. Absoluto también lo pueden encontrar en bibliografía con un nombre llamado autónomo y relativo con el nombre diferencial. ¿Ya? Tienes esas dos acepciones, son básicamente lo mismo. ¿Ya? También vamos a ver lo que quedó pendiente, que les comenté el módulo 1, que íbamos a ver con más detalle la parte de código y diferencia de fase. Lo vamos a ver ahora en esta presentación. Vamos a, después de eso, seguir con los métodos de levantamiento, estático, cinemático. Básicamente vamos a ver en más detalle la parte de estático, como estos métodos de levantamiento son bastante similares, vamos a quedarnos con el método estático, ¿ok? Y vamos a mencionar básicamente el de cinemático. También vamos a ver los formatos de datos, RINEX, formato M de Leica, que deben conocer los formatos de datos, RINEX, ¿cierto? El formato universal y los formatos de cada marca, que en el caso de Leica, estos archivos se llaman M, ¿ya? Los archivos .m00. Vamos a comentar un poco de sirgas también, cómo nos aporta nuestras soluciones y cuáles son los ideales a los que deberíamos llegar pensando en sirgas, que es una densificación del marco de referencia para toda América y el Caribe. Entonces vamos a comentar eso también. Y vamos a ver un poco de redes de referencia y cómo es la densificación, ¿ya? Cómo procesamos datos, toda esa información la vamos a ver teóricamente y después vamos a pasar a un caso práctico donde vamos a calcular líneas base con método estático y vamos a hacer ese postproceso en el software Leica Infinity. Luego de eso, que es la parte práctica, voy a salir de la presentación ahí para mostrarles el software en vivo en realidad. No es un video, es en vivo, y vamos a volver a la presentación para ver un fundamento de ajustes por mínimos cuadrados, y luego de eso vamos a volver al software Leica Infinity para terminar el procesamiento que habíamos iniciado de líneas base. Lo vamos a terminar con un ajuste por mínimos cuadrados también en Leica Infinity. Entonces vamos a partir por los métodos de medición, absoluto, o como les dije en un principio, el también llamado autónomo, y relativo o también llamado diferencial. Lo pueden encontrar con esas dos acepciones, ¿ya? Primero, los observables en posicionamiento GNSS pueden ser de dos tipos: el código y su pseudodistancia, ¿cierto? Que es lo que vimos en el módulo 1 y que ahora lo vamos a repasar por si alguien no lo vio, no pudo asistir el día lunes. Ahora lo vamos a ver de nuevo. Y como esta parte quedó pendiente, la fase de las portadoras, ya les comenté que lo íbamos a ver en este módulo, lo vamos a ver ahora en más detalle. La precisión del procesamiento utilizado dependen
la precisión depende del procesamiento utilizado tanto como del observable. Entonces, el procesamiento sería absoluto o relativo y el observable sería código o fase portadora. Entonces, acá a la derecha tienen una tabla que les indica la precisión que se puede obtener aproximadamente con este tipo de observables, combinándolos con el tipo de posicionamiento. El código o el Coarse Acquisition, que es el código CA, tiene una longitud de onda de aproximadamente 300 metros. El código, que serían dos receptores, va a llegar a una precisión aproximadamente entre 30 centímetros a 3 metros, ¿ya? Esto vamos a ver en un segundo más adelante, que depende principalmente de la longitud de onda del observable. En este caso el código, la longitud de onda, mide 300 metros aproximadamente, ¿ya? En cambio, la fase portadora es mucho más pequeña, mide solo 20 centímetros, por lo tanto, cuando trabajamos con ese tipo de observable, vamos a trabajar en autónomo con una precisión de 0.02 metros, algo así como 2 centímetros más o menos en ese tipo de posicionamiento autónomo, o el PPP, como quizás muchos de ustedes conocen, Precise Point Positioning, que existen unas páginas en Internet que pueden hacer este procesamiento incluso gratuito. La mayoría de ellas está asociada a algunas universidades, ¿ya? También, si trabajamos con el observable de fase portadora, podemos trabajar en forma relativa, o sea, esto quiere decir con dos receptores, y podemos llegar ya a la máxima precisión que se puede obtener con los equipos GNSS, en el caso de civil, que es de alrededor de milímetros, más 1 a 2 partes por millón, ¿ya? Entonces esas son más o menos las limitantes que tiene cada observable y cada tipo de posicionamiento. Vamos a ver primero entonces el método absoluto o autónomo, pero midiendo por código, ¿ya? Entonces, como lo vimos en el módulo 1, lo más importante para determinar una distancia es Vamos a ver primero entonces el método absoluto o autónomo, pero midiendo por código, ¿ya? Entonces, como lo vimos en el módulo 1, lo más importante para determinar una distancia es el tiempo, ¿ya? En los equipos GNSS esto es lo de mayor importancia, el tiempo. Entonces, acá podemos ver en la figura que el satélite envía en un tiempo 1 la señal transmitida por el satélite, ¿cierto? Y en un tiempo 2 el receptor recibe esta señal, ¿ya? Hace la coincidencia y entiende que el tiempo de propagación, T2 menos T1, va a ser la resta T2 menos T1 va a ser el tiempo de propagación de la señal desde el satélite hacia nuestro receptor. Entonces, ese tiempo de propagación se multiplica por la velocidad de la luz y nos va a obtener el rango, o la más conocida como pseudodistancia, que en realidad es la distancia entre el receptor y nuestro satélite. La precisión de esta pseudodistancia depende de la resolución de la onda, según Wells, una bibliografía que está ahí descrita. La resolución de la onda es 1 en 100, ¿ya? Ahora, eso sí, actualmente, con las mejoras que se han hecho a los circuitos eléctricos y todo ese avance tecnológico, esa precisión, esa resolución ha aumentado a 1 en 1000. Por lo tanto, la longitud de onda del código, que era aproximadamente 300 metros, si nosotros dividimos esos 300 metros por la resolución de una onda, nos va a dar 300 dividido 1000, nos va a dar la precisión de la pseudodistancia para el trabajo con código, que serían 0.3 metros, ¿ya? Eso es, claro, descartando cualquier otro tipo de error, pensando solo en el comportamiento de la onda. Entonces, lo anterior fue el posicionamiento por código, pero de forma autónoma, o sea, solo un receptor. Y ahora vamos a pasar al posicionamiento por código, pero de forma relativa. Como ven en la imagen, dos receptores, ¿ya? El método relativo por código recibe el nombre de DGPS y es usual que ustedes quizás lo hayan visto en sus colectoras cuando están realizando un levantamiento con GNSS.
la colectora, y eso quiere decir que ustedes están trabajando con el observable de código, ¿ya? Y no de fase portadora. Entonces, cuando ustedes vean ese nombre de GPS, significa que están trabajando por código y por lo tanto la precisión a la que ustedes van a llegar no es a la que están acostumbrados de centímetros o de milímetros, sino que van a ser ya decímetros, o sea, 30 centímetros, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el principio básico del posicionamiento por código relativo? Es que estaciones próximas están sujetas a errores comunes, principalmente por efectos atmosféricos. Acá a la derecha, en la parte inferior, en la imagen inferior, vemos que hay dos receptores, el receptor A y el receptor B, de los cuales viene una señal de satélite. Como estos receptores están relativamente cerca, unos cientos de kilómetros, podemos suponer que la capa de atmósfera que penetra esa señal es exactamente la misma. Entonces, de esa forma podemos remover estos errores en una estación, conociendo los efectos en otra estación, que sería la base o la referencia. Pero aquí lo que tienen que tener claro es que de GPS sería en modo relativo y estás trabajando con código. Por eso la precisión cuando ustedes ven el de GPS. Entonces, en la base se calculan distancias erróneas y estas se comparan con las coordenadas fijas para obtener una corrección. La base está funcionando como un receptor autónomo en ese sentido, pero la diferencia en relativo es que ustedes le indican la coordenada donde está ubicada esa base. Ustedes le indican una coordenada fija, una coordenada de referencia, donde esa base está instalada. Entonces, en base a esa coordenada de referencia, el receptor empieza a recibir la señal desde el satélite y empieza a calcular una posición, ¿cierto? Pero como esa distancia tiene un error, no va a coincidir con la coordenada que ustedes le ingresaron a su base. Entonces, como no coinciden, el software calcula este delta, esta diferencia, y esas son las correcciones que se aplican después al móvil. Entonces, en base a eso, ustedes pueden obtener mejores precisiones, ¿ya? Ahí están las fórmulas que se ocupan para esto, están las coordenadas de cada satélite considerado, serían las coordenadas SI, las que vemos acá, y las coordenadas conocidas del receptor base. Entonces, esa diferencia nos hace después obtener la corrección, ¿ya? Comparando esta coordenada fija con la coordenada que el receptor obtiene desde los satélites. Entonces, esas correcciones obtenidas para la base se aplican al móvil. ¿Por qué? Por el principio que estábamos viendo hace un segundo atrás, que están sujetas a los mismos errores de la base, básicamente porque están cerca y se puede considerar que la porción de atmósfera que traspasan esa señal es la misma. Entonces, también dependiendo de la calidad del receptor, entonces eso en realidad cuando uno habla, por ejemplo, en RTK de correcciones, se refiere a este tipo de correcciones, ¿ya? Las correcciones de alguna forma se envían desde la base al móvil, se pueden enviar por radio o por internet, y esto en realidad es lo que se está haciendo en ese sentido, cuando trabajamos de forma relativa. Ahora en métodos absolutos, autónomos, vamos a ver el posicionamiento por fase de forma autónoma, ¿cierto? Un solo receptor. Entonces, la fase es distinta porque la distancia se obtiene de forma diferente a lo que veníamos viendo en el código, ¿ya? Acá hay algo más complejo de ejemplificar, y es que aquí no tan solo contamos, no tan solo contamos el tiempo, sino que contamos también el número entero de ciclos de la onda. La onda es como una onda sinusoidal, entonces va teniendo crestas y valles, ¿cierto? Ciclos,
Entonces se multiplica ese número entero de ciclos, se multiplica por la longitud de onda y de esa forma el software puede calcular su posición. Acá voy a tratar de explicarlo con este dibujo que tenemos a la derecha. Entonces, el satélite en el tiempo cero cuenta una cantidad de ciclos, ¿cierto?, que llegan acá, pero no sabe qué distancia hay de aquí a acá. Después, en un tiempo 1, el software, el receptor, calcula una diferencia de ciclos. Y después calcula otra diferencia de ciclos. Y después calcula otra diferencia de ciclos. Entonces, en base a eso, y en base a la comparación con otros receptores, el software puede calcular, puede resolver esa ambigüedad, que al final termina siendo una incógnita. Esa es la incógnita que se debe solucionar para obtener una precisión mayor cuando estamos posicionándonos por fase. Entonces, la mayoría de los software resuelve las ambigüedades y coordenadas con la diferenciación de observaciones entre receptores. ¿Ya? Aquí entramos ya al posicionamiento por fase de forma relativa. Entonces estamos incluyendo otro receptor. Las incógnitas entonces serían, claro, las coordenadas del receptor, el error del reloj del receptor y las ambigüedades, que son los números enteros de ciclos que el receptor intenta contar desde la señal GPS. ¿Ya? Acá está la fórmula, ¿cierto?, para determinar eso. Ahí están los errores ionosféricos, troposféricos, las ambigüedades, las correcciones de los relojes y todas las coordenadas en realidad del receptor y de los receptores en general involucrados en la posición. Para poder calcular esta ambigüedad existen diferentes técnicas. Una de ellas se llama diferencia doble. Con esta técnica se eliminan ciertas incógnitas, ¿ya? Se remueven, por ejemplo, los errores comunes de los relojes del receptor. La diferencia doble se refiere simplemente a una resta entre las observaciones. Entonces, como se puede asumir que las coordenadas, se puede asumir que los errores comunes se pueden remover de del reloj del receptor. ¿Ya? El sesgo del reloj del receptor será el mismo para la observación del satélite A que para el satélite B. Por lo tanto, al tomar la diferencia, estos se eliminan, que sería la diferencia es la resta entre las dos observaciones. Como el error es lo mismo, al restar dos ecuaciones, este error desaparece y no se necesita calcular. Ahora vamos a pasar a uno de los métodos de levantamiento más utilizados en la aplicación civil de los GNSS. Y el objetivo de realizar este método de levantamiento por estático es determinar las coordenadas de un punto en relación con otro punto. ¿Ya? En este caso siempre necesitamos dos o más receptores para poder hacer este tipo de trabajo estático. Estamos hablando de un método relativo, ¿ya? Necesitamos más de dos receptores. Y también necesitamos que los receptores tengan tiempo en común, ¿ya? No me sirve, por ejemplo, que el receptor A, que ven en la fotografía, esté midiendo 1 hora si no tiene tiempo en común con el receptor B. Tienen que estar midiendo al mismo tiempo, ¿ya? En muchos casos también las sesiones de grabación nos especifican como valor por defecto 10 segundos, ¿cierto? Entonces, una de las recomendaciones que me pidieron el día lunes era los tiempos de medición cuando voy a hacer un estático en realidad, un estático en general, ¿ya? Y una de las recomendaciones que me pidieron el día lunes era los tiempos de medición cuando voy a hacer un estático en realidad, un estático en general, ¿ya? Y esta es la fórmula, la fuente la pueden ver ahí en topografía Wolf, los autores son Wolf y Gilani, y ellos recomiendan este tipo de tiempos para asegurarse una precisión aceptable, ¿ya? En método estático, si ustedes tienen un receptor de simple frecuencia, tendrían que estar 3 minutos como base, más 3 minutos por kilómetro. Y en estático rápido serían 20 minutos más 2 minutos por kilómetro. Hoy en día es difícil encontrar un receptor que solo sea frecuencia simple, ¿cierto? La mayoría son doble frecuencia. Entonces, en ese caso, tendrían que ocupar la fórmula que está al costado derecho.
Si van a hacer un estático, 20 minutos más 2 minutos por kilómetro. Y en el caso de estático rápido sería 10 minutos más 1 minuto por kilómetro. El estático rápido y el estático en general tienen una diferencia de básicamente en los intervalos de grabación y en las distancias a las que pueden trabajar, ¿ya? De base y móvil me refiero. Y bueno, obviamente tiene que haber, claro, un lugar despejado para poder hacer me refiero a un lugar despejado hacia el cielo, ¿cierto? Para poder tener una buena visual hacia los satélites. Otro tipo de recomendación es que planifiquen sus mediciones, ¿cierto? Aquí hay una línea base independiente, esa frase, esa línea, la voy a indicar con más detalle en la próxima diapositiva, porque es importante que lo conozcan. Es usual que uno cuando empieza a procesar líneas base no tiene mucho en cuenta esta propiedad, las líneas base independientes y dependientes, ¿ya? También lo ideal es que cuando planifiquen sus mediciones puedan hacer observaciones redundantes hacia un punto para el control y para poder después ajustar por mínimos cuadrados esa red o esa observación. Si es una simple vinculación, como lo que vamos a ver más adelante, también se recomienda hacer una doble medición para poder ajustar por mínimos cuadrados esa vinculación, ese traslado de coordenadas, ¿ya? Y les quise mostrar también este link, que es el que les comenté el lunes pasado, que existen páginas donde ustedes pueden planificar su medición, ¿ya? Esto lo vimos el lunes, pero aquí están los valores de Dilution of Precision, ¿cierto? Los DOP. Acá pueden ver, en este caso, bueno, este es un ejemplo bastante antiguo, sacado desde el libro de Walsh y Gilani, donde nos muestra que, por ejemplo, para esa fecha, el 8 de abril de 1999, hay unos pics de valores del DOP, ¿cierto? Que están sobre, en el caso, acá a la derecha ustedes pueden ver el valor de DOP y acá a la izquierda pueden ver el número de satélites, ¿ya? Entonces en esa fecha había, claro, un máximo de 9 satélites, lo que hoy en día no es tan cierto porque hay muchos más, y podemos ver que los valores de DOP, que son estas líneas de distintos colores, ¿cierto? Llega a un pic hasta incluso un valor de 14 de DOP cercano a las 2 de la tarde. Entonces esto nos indica que cercano a las 2 de la tarde nosotros no podríamos medir Y acá les quería comentar del método estático, el tema de las líneas base independientes y dependientes, ¿ya? En este caso, podemos ver que hay 3 receptores y tenemos una medición del satélite 1 hacia el receptor A y otra medición del satélite B hacia el receptor, perdón, del receptor B hacia el satélite 1. Entonces, si vamos utilizando todas estas combinación de satélites, lo voy a tener que decir cada uno para que se entienda. Entonces voy a utilizar la medición de 1A, de 1AB, de 2A, de 2AB, de 3A, de 3AB, de 4A y de 4AB. Y luego voy a utilizar para la otra línea base, por ejemplo,
Esas observaciones las utilicé para la observación de A a B. Ahora para la línea base de B a C voy a utilizar la medición de 4 a B, de 4 a C, de 3 a B, de 3 a C, de 2 a B, de 2 a C, y de 1 a C y de 1 a A. Entonces ahí ya están utilizadas todas las observaciones posibles. No quedó una observación de satélite sin utilizar. Pero si yo hago la línea base de A a C, yo voy a utilizar, por ejemplo, 1 a A y 1 a C. Pero esa observación ya se utilizó para las otras líneas base. Entonces, esas líneas base, en este caso AB y BC, se llaman líneas independientes, y la línea AC sería la línea dependiente, porque yo ya utilicé todas las observaciones disponibles para calcular las otras líneas base. Entonces esta va a ser una línea base redundante. Y el problema de eso es que va a generar errores en las estadísticas de nuestro procesamiento, ¿ya? Entonces cuando nosotros procesamos todas las figuras, nos va a indicar ahí un error de, o sea, no nos va a mostrar un error el software, pero sí los valores de las estadísticas que nosotros calculemos no son reales, ¿ya? Para calcular esto, existe esta fórmula, donde B son las líneas base independientes, y el valor n son el número de receptores que yo tengo en mi red, ¿ya? En este caso, yo tengo 3 receptores, 3 menos 1 me indica 2, que voy a tener 2 líneas base independientes, que justamente es lo que vemos acá a la izquierda. Las líneas base independientes son AB y BC, ¿ya? Entonces eso hay que tener cuidado cuando vamos a hacer el procesamiento. Usualmente tenemos que ver las líneas base independientes y las dependientes no las deberíamos procesar. Y bueno, después esto en realidad se corrige en terreno, o sea, perdón, en oficina. No es como RTK, que se corrige en terreno, ¿cierto? Ustedes tienen la corrección en tiempo real en RTK, aquí en este caso no, se hace después el postproceso en oficina, que es muy similar al postproceso que se hace con estático. Los formatos de datos también es un tema importante cuando trabajamos con estático y con cinemático, ¿ya? Estos son los formatos de datos que generan esos archivos, esos tipos de medición. Entonces, cada marca, cada representante, cada marca tiene su formato propio para sesiones estáticas o cinemáticas. En nuestro caso, por ejemplo, en Laika, como les comenté en un principio, tenemos los archivos M, ¿cierto? Y también existe un archivo universal que leen absolutamente todos los software de postprocesamiento, que es el RAINEX. Entonces, acá a la derecha les quise mostrar como la diferencia entre esos archivos. De hecho, este es grabado con el receptor GS16, ¿ya? Sale un solo archivo y ese es el tamaño, 11 megabytes, ¿ya? En cambio, en RAINEX tenemos 5 archivos, ¿cierto? Que tienen
las observaciones, los datos de navegación, efemérides. Entonces son 5 archivos que componen el RAINEX y que son mucho más pesados que la parte del formato propio de cada marca, ¿ya? Entonces ahí tienen una desventaja, que el RAINEX es mucho más pesado, pero también tiene la ventaja de que es un formato universal. Entonces cualquier software puede leer esa información y puede procesar sin problemas con esa información, ¿ya? Aquí también les quise dejar un link, archivos RAINEX. Si ustedes ingresan a esa página que pertenece a una universidad de Barcelona, es esta página. Entonces acá, si ustedes no entienden el formato RAINEX, pueden ir a esa página y van a ver todo esto, y ustedes donde hagan clic, donde posicionen el mouse, les va a mostrar eh, cada, cada dato que ustedes están teniendo en su archivo. Es bastante útil cuando quieren buscar algo en específico, algo muy específico, pueden ingresar a ese link. Ahora vamos a hablar un poquito de sirgas, ¿ya? Es la densificación regional del marco global de referencia terrestre, ITRF, para las Américas y el Caribe. Al costado derecho ustedes pueden ver las estaciones que actualmente tiene esta organización en todo el continente. Son estaciones activas y que son calculadas de forma semanal. ¿Por qué es importante que estas estaciones sean activas y por qué también el tema de que Sirgas calcule sus coordenadas de forma semanal de cada una de estas estaciones a través de sus centros de procesamiento? Es muy importante por lo que vemos abajo. A la izquierda podemos ver el modelo de velocidades de 2009, en el centro el modelo de velocidades de 2015 y a la derecha el modelo de velocidades de 2017. Estos modelos lo que indican es cuánto movimiento tiene el continente, ¿ya? En palabras como simples, por ejemplo, acá en la parte de Chile, donde ustedes saben que es bien sísmico, ¿cierto? Tiene un movimiento mucho mayor que en el resto del continente. Entonces, acá no se alcanza a apreciar con mucho detalle, pero el movimiento es de aproximadamente 2 a 3 centímetros por año, ¿ya? Entonces, por eso es importante que, que las coordenadas tan masivo de utilizar, pero Sirga ha hecho un esfuerzo importante ahí, y lo interesante de esta plataforma, de esta institución, es que tienen también, últimamente han sacado harta información, tienen un canal de YouTube donde ustedes pueden ver cómo ellos procesan eh, sus, todas estas estaciones, ¿ya? Ahí José Antonio Tarrío está haciendo hartos videos mostrando ese tipo de información, que es bastante interesante si la quieren verificar más en detalle. Y bueno, también las redes geodésicas, que se utilizan técnicas de procesamiento relativo con observaciones de la fase portadora, ¿ya? Entonces aquí necesitamos procesamiento relativo, 2 receptores, y utilizamos la fase de la señal en vez del código, que es menos preciso, ¿ya? Entonces, a partir de puntos de control, se densifican nuevos puntos, ¿ya? Trasladando coordenadas con una precisión milimétrica, ¿ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que los vectores los vemos siempre en coordenadas geocéntricas. Hay algunos software también que pueden hacer la transformación a coordenadas geodésicas, pero el valor por defecto sería las coordenadas geocéntricas. ¿Qué es una línea base?
como les comentaba recién, es un vector entre dos puntos, generalmente uno con coordenadas conocidas y otro con coordenadas por determinar. ¿Ya? Ahí están los delta tx, vector delta x, vector delta y, vector delta z. Aquí en esta imagen es del software Leica Infinity, y aquí a la derecha pueden ver los valores de esos vectores, delta x, delta y, delta z y la distancia geométrica. Entonces ahora voy a salir de la presentación y voy a mostrar el software Leica Infinity para empezar a procesar una línea base. Tengo aquí los datos ya cargados para no perder tanto tiempo, pero de igual forma les voy a mostrar cómo cargué estos datos. Pero están acá. Tengo mis datos de la estación base, ¿cierto? Y mis datos del receptor móvil. Ya tengo dos archivos estáticos en el móvil y un archivo estático en la base. Tengo los datos de la base y los datos del móvil. Esos son los datos que yo selecciono y arrastro al software Leica Infinity y son los que están acá. En este caso, Bienes Nacionales, que es un ministerio de Chile que se preocupa del catastro de las propiedades principalmente. Entonces, acá podemos ver, en este archivo, podemos ver que es un archivo de larga duración, de un día entero, de 24 horas. Entonces, este archivo es de 24 horas, tiene GPS, GLONASS y Galileo. El método de ocupación es estático y está midiendo cada un segundo, ¿ya? Entonces, también tengo mis archivos de estático en el punto que yo quiero crear. Entonces, este es mi punto de referencia, Bienes Nacionales 16, y estos son los puntos que yo quiero crear, que están aproximadamente a 50 kilómetros de este punto, ¿ya? Entonces, ahí están las alturas de las antenas, que yo tengo que chequear antes de procesar, ¿cierto? Chequear que esté todo ok, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, yo tengo dos vectores. Voy a hacer un zoom bastante ampliado. Ahí tengo dos vectores, ¿cierto? Ahí me está indicando el valor del primer vector y el valor del segundo vector. Este vector tiene una duración de 2 horas y este vector tiene una duración de 3 horas, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay dos valores? Básicamente porque es el mismo punto, tienen una diferencia de 10 centímetros aproximadamente, pero es el mismo punto. Entonces yo necesito cambiar ese nombre, dejarlo ahí para que tengan el mismo nombre, y de esta forma el software los va a reconocer para después yo poder ajustarlos. Tengo ya mis vectores, ya tengo también mi sistema de coordenadas, en este caso tengo doble eje F84, UTM 19 Sur y un modelo geoidal EGM08, ¿ya? Con lo cual me muestran acá las alturas tanto elipsoidal como ortométrica. Entonces ahora voy al botón de procesar líneas base, y entro a la gestión de datos de mi software. Entonces, esto es similar en la mayoría de los softwares. Tengo que primero preocuparme de mi estación base, ¿cierto? Y para eso voy a dejar esta observación como mi referencia y estos de acá como mis equipos móviles. Entonces, ahora ya tengo definido cuál es mi base y cuáles son mis móviles. Entonces, necesito ahora, eso sí, el dato a la que yo quiero vincular mis puntos, ¿ya? La coordenada está acá, latitud, longitud y la altura elipsoidal. Entonces voy aquí al software y hago clic en bienes nacionales, que es mi punto a definir. Ahí está el punto, ¿cierto? Y aquí yo puedo editar ya la coordenada. Entonces yo sé que mi coordenada es 36, 36, 30, 7106. 7106, ¿cierto? La latitud y
Mi longitud es 7205420328. Entonces acá añado esa. Y la altura es 146.657. 146.657. 146.657, sí. Entonces, la altura de la antena también, acá en este ministerio la dejaron, aquí me la indica, a 0 metros, entonces tengo que dejarlo acá a 0 metros. También tengo que tener siempre especial cuidado en la altura que estoy ingresando, porque hay alturas ortométricas y alturas elipsoidales. En este caso, el certificado a mí me indica que está como altura elipsoidal, así que la tengo que dejar de esa forma. Entonces ahí aplico los cambios, me quedó ya mi punto base con esa coordenada, y en base a eso ya puedo ir a mi botón acá de procesamiento. Entonces acá, antes de eso, voy a entrar a los datos, por ejemplo, y les voy a mostrar algunas de las configuraciones que tiene Leica Infinity. Acá podemos seleccionar la máscara de elevación. Yo esto lo dejé por defecto en mi móvil, con 10 grados también. Entonces, pero acá si quiero mejorar mi procesamiento, por ejemplo, podría intentar hacer unas modificaciones y dejarlo en 15. Entonces, puedo hacer ese tipo de diferencias, ¿ya? La tasa de registro, bueno, yo partí en un segundo, entonces no puedo bajar de acá, pero si que quiero, por ejemplo, procesar a 5 segundos, siendo que yo registré a 1, lo puedo hacer también, puedo hacer los cambios que yo estime conveniente acá, para el procesamiento. Entonces, voy a usar ahí satélites usados también, puedo seleccionarlos todos o seleccionar de forma manual una constelación, otra constelación, y así puedo ir descartando errores por constelación. Entonces también es una forma de trabajar. Acá esto de hecho lo vimos en el día lunes, vimos los tipos de efemérides, ¿cierto? Las precisas y las transmitidas. Acá el software me está indicando con cuál puedo trabajar. Yo le voy a indicar que trabajemos solo con las transmitidas por esta vez. Y la set de calibración de antena, bueno, vamos a ocupar la NGS, que es dependiente del IGS de la NASA. Entonces, ok. Acá también tenemos ya parámetros más específicos, si ustedes los quieren modificar. Tenemos modelos troposféricos, ¿cierto? Hay hartos modelos troposféricos. Entonces, con todo esto ustedes pueden ir modificándolo para ver qué resultado les da su procesamiento, ¿ya? Entonces, voy a procesar ahora. Entonces ahí se va a demorar un poco para el procesamiento. Entonces ahí el software en realidad lo que está haciendo es tratar de fijar las ambigüedades o de resolver las ambigüedades. Les voy a mostrar algo que tenía acá. Esta es la página para el planeamiento, para planear antes de ir a medir. Ustedes pueden dar clic acá, Begin Planning, y acá, cuando cargue, les va a mostrar un mapa, ¿cierto? Ustedes pueden, por ejemplo, ir acá a Lima, no sé, por acá un punto, dejan el punto aquí, ¿cierto? Le indican una altura, 10 metros será aproximado, un poco más, y un ángulo de elevación, lo que hemos comentado estos últimos días. Y acá pueden ustedes escoger una fecha, ¿cierto? Por ejemplo, si quiero ir a hacer una medición a fin de mes, el día 30, y aquí les pide una hora en particular, y si que quieren un periodo más amplio o más pequeño, 24 horas, 12 horas. Entonces vamos a dar las 24 horas, y ahí vamos a darle un tiempo para que cargue. Aquí ya terminó el procesamiento, pero vamos a ver, vamos a esperar un poco que calcule. Aquí me está indicando qué satélites quiero visualizar. Ustedes si tienen un receptor, por ejemplo, con GPS y GLONASS, pueden quitar todos los otros.
y dejan solo GPS y lonas. En este caso voy a dejarlos todos. Y ahí está calculando el software y me va a entregar una serie de cálculos que yo puedo ir modificando. Aquí en la barra izquierda. Y aquí están los valores de OP para ese día. Si se fijan, hay alguno que se escapa un poco, pero sigue siendo bastante bajo. Entonces no tendría ningún problema para medir en esa área. ¿Ya? Ahora, eso sí, obviamente este software no cuenta con la altura de edificios, por ejemplo, o ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos satélites van a haber disponibles? En algún momento van a llegar a haber 40 satélites disponibles, ¿ya? Que es lo más alto. Bueno, y ahí las elevaciones de las órbitas y una vista del cielo. Pero en realidad aquí lo más importante es el DOP, que ustedes se fijen en eso. Entonces aquí si yo muevo esto, se van a empezar a mover los satélites que están disponibles en esa ubicación. Entonces ahí sí yo me aseguro que voy a tener una buena cobertura en ese espacio. ¿Ya? Eso les quería mostrar con ese link. Ahora vamos a volver al software, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, ya logró fijar, ¿cierto? Eso significa que logró resolver las ambigüedades, ¿ya? Entonces, si yo estoy conforme con las precisiones que están bien acá a la derecha, si yo estoy de acuerdo con las precisiones, puedo darle acá el botón guardar, y el software me va a guardar el procesamiento, ¿ya? Y ahí me va a crear ya una coordenada para mi punto rec 1. Entonces después yo puedo sacar el informe, seleccionando acá. Voy a seleccionar el informe acá. Voy a pedirle un informe con detalles. Entonces acá hay un informe que entrega muchos gráficos visuales de los satélites, pero lo importante en realidad es ver si es que se resolvieron ambigüedades o no. ¿Ya? Están los satélites utilizados, ¿cierto? Las órbitas de los satélites, los valores de DOP, ¿cierto? De DOP. Y acá están los que les comentaba, los valores de resolución de ambigüedades en el tema del procesamiento con fase. Entonces tenemos muy buenos resultados, 99% aproximadamente de cálculos fijos. ¿Ya? Entonces con eso ya los demás, bueno, lo pueden seguir revisando, claro, pero con eso ya podemos dar como listo el procesamiento. Entonces, a partir de este vector, que es doble, ¿cierto? Son dos mediciones, calculé el punto rec 1. Entonces, ahora viene la consulta, claro, tengo dos mediciones que tienen, cada uno tiene su error, entonces, ¿cómo sé cuál es la verdadera? Entonces ahí llegamos a la parte de ajuste por mínimos cuadrados. Entonces, ¿por qué ajustamos? Bueno, es básicamente por esto. Es fácil estimar el número de nueces en la primera imagen, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Pero en la segunda, cuando hay muchas más mediciones, por decirlo así, cuando hay mucho más número, es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de todas estas mediciones es la correcta? El ajuste por mínimos cuadrados, bueno, es efectivamente el más riguroso de los ajustes. Se ajusta a las leyes de la probabilidad, entrega una solución más probable para un conjunto de mediciones, permite también la ponderación de estas mediciones. Si ustedes tienen un vector que creen que es más preciso, que lo midieron de forma más precisa que otro,
el ajuste por mínimos cuadrados les permite otorgarle un peso distinto a esa medición, impone cierres geométricos y ajusta simultáneamente todas las mediciones. Además de eso, es programable, o sea, no es tan complejo hacer un programa que haga un ajuste por mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces este procedimiento es relativamente simple de utilizar. Ahora que los computadores están tan avanzados, se puede llevar a cabo incluso con un programa de Excel o con un programa particular. También todas las mediciones, bueno, están sujetas a errores, y los errores aleatorios cumplen en un sistema con más observaciones que incógnitas. Existen un número infinito de soluciones, como en el caso de que les mostré recién. Yo en ese caso tengo 6 observaciones, tengo 2 vectores, cada vector tiene 3 observaciones, x, y y z. Tengo 6 incógnitas, perdón, 6 observaciones y 3 incógnitas. Entonces en ese caso existen un número infinito de soluciones. Y la solución más probable es dada por esta fórmula que está aquí a la derecha, que es la fórmula de mínimos cuadrados. El valor más probable para una cantidad obtenida a partir de observaciones reiteradas de igual ponderación es el valor que hace que la suma de los residuos al cuadrado sea mínimo, ¿ya? Bueno, todo esto obviamente el software lo hace de forma automática, por lo tanto suena más complicado de lo que la práctica nos permite hacer hoy en día. Entonces, el procedimiento antes de ajustar por mínimos cuadrados, bueno, todos los errores, como les comenté, deben descartarse antes de realizar el ajuste por mínimos cuadrados. Me refiero a errores de transcripción, errores de lectura, errores de identificación errónea de estaciones, por ejemplo. Los nombres también pueden complicarnos en eso. Además de aquello, debemos calcular o planificar los grados de libertad de nuestra red. Los grados de libertad son número de observaciones menos el número de incógnitas. Si tengo un valor positivo, más de 1, más de 0, puedo ajustar por mínimos cuadrados una red, ¿ya? Entonces, en este caso que vemos aquí a la derecha, imaginemos que esto es, me gustaría usar por aquí, por ejemplo, el texto. Imaginemos que esto tiene tres, tres observaciones. El primer vector, ¿ya? Delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? Entonces, tengo ahí ya una observación, y en este segundo vector tengo delta X, delta Y y delta Z, ¿cierto? Los vectores hacia este punto. Entonces estos son puntos de control, y este es el punto que yo quiero crear. Entonces voy a cambiar de color. Y esto tengo aquí tres incógnitas, X, Y y Z, que son las coordenadas de este punto. Entonces, tengo tres coordenadas y tengo 6 observaciones. Entonces, según la fórmula, tengo 3 grados de libertad, porque tengo 6 observaciones menos 3 incógnitas, me da un grado de libertad de 3. Por lo tanto, puedo ajustar por mínimos cuadrados esta red, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver esto en el software. Y con esto, de hecho, terminamos viendo esto en el software. Paso a contestar las consultas. Entonces, acá tengo, como les comenté antes, tengo dos vectores al mismo punto, medidos en distinto tiempo, pero tengo dos vectores, o sea, 6 observaciones, y tengo tres incógnitas que son las coordenadas X, Y y Z de este punto, que es un único punto. Entonces, para eso puedo ir al
¿Existe algún utilitario para convertir los archivos M00 a RINEX? De parte de Laika no. Tenemos, solo en el software Laika Infinity podemos convertir los archivos. Pero también existe una opción que es de UNAVCO, que ellos tienen un programa que hace esa conversión. ¿Es posible? Sí, sí, se pueden ingresar antenas de otros fabricantes. De hecho, el procesamiento que les mostré, la antena base del ministerio que tenemos acá en Chile era de marca Topcon. O sea, hay hartas opciones ahí. Costo del programa de postproceso, eso lo tienen, claro, lo tienen que consultar a Cosola. Temas de precios, aquí para certificar puntos de control nos indican que debemos utilizar un proceso que se llama calibración de antena. Durante el postproceso, básicamente en el uso de FMI es precisa. Sí, ahí tendría que revisar a qué se refieren con calibración de antena. Voy a buscar esa información, se las podría tener el viernes. Porque claro, acá en Chile por lo menos nos pedimos este tipo de... A no ser que se refiera a un certificado. Claro, pero nosotros, bueno, como básicamente el uso de efemérides precisa, nosotros podemos acá en el software, en la estrategia de procesamiento, podemos descargar efemérides precisas, perdón, acá, aquí. Podemos descargar o no efemérides precisas. La efemérides precisa, la diferencia con las transmitidas, es que en las transmitidas son las que envía el satélite directo a nuestro receptor, ya no pasan por ningún tipo de procesamiento extra, son, bueno, esto lo vimos el lunes pasado, pero las órbitas de los satélites en algún momento reciben por fluctuaciones de gravedad o por presión solar, las tormentas solares, se pueden mover un poco de su órbita. Entonces, esos temas los corrigen en el segmento de control, suben esa información de la efemérides transmitidas al satélite y el satélite... Claro, pero nosotros, bueno, como básicamente el uso de efemérides precisa, nosotros podemos acá en el software, en la estrategia de procesamiento, podemos descargar efemérides precisas, perdón, acá, aquí. Podemos descargar o no efemérides precisas. La efemérides precisa, la diferencia con las transmitidas, es que en las transmitidas son las que envía el satélite directo a nuestro receptor, ya no pasan por ningún tipo de procesamiento extra, son, bueno, esto lo vimos el lunes pasado, pero las órbitas de los satélites en algún momento reciben por fluctuaciones de gravedad o por presión solar, las tormentas solares, se pueden mover un poco de su órbita. Entonces, esos temas los corrigen en el segmento de control, suben esa información de la efemérides transmitidas al satélite y el satélite la transmite a nosotros. Entonces, finalmente es más preciso, claro, ocupar después las efemérides precisas, ya que tienen mayor corrección que las transmitidas. ¿Ya? Las transmitidas son como una aproximación y las precisas son ya las calculadas definitivamente. El IGN Perú, para certificar puntos geodésicos, te piden procesamiento de TBC. Se han acostumbrado. Claro, ahí en realidad el procesamiento de TBC, como ustedes vieron, es bien similar al de Infinity. O sea, no hay mucha diferencia. Más que nada los resultados, yo he procesado en TBC y he procesado en Infinity, y claro, los resultados me han dado mejor en Infinity. Entonces, depende ahí en realidad de cada uno. ¿Cómo se puede configurar para agregar nuevas antenas? Las antenas usualmente están ingresadas por defecto en el archivo de IGS. Usualmente el fabricante de la antena es el que tiene que hacer el
la inclusión de su antena, pedir la inclusión de su antena al IGS. El software de ajuste es de libre acceso. Claro, no, Infinity no es de libre acceso, es un, es un software pagado. Sí, el costo tienen que verlo ahí ya con Cosola. Tienen que consultarles a ellos el tema de precio y costo. Es un software pagado. Básicamente el día viernes vamos a ver lo de fundamentos de RTK, que es lo que nos falta por ver, los formatos de transmisión, configuración de una base, GNSS, las consideraciones más importantes para instalar una base RTK y configuraciones de móvil GNSS. ¿Ya? Y vamos a ver, claro, también casos prácticos con un móvil GS18T, viendo cuánto tiempo nos ahorramos trabajando con la opción de levantamiento con inclinación. Del levantamiento con inclinación. Claro, eso lo podría agregar para el día viernes, eso de enseñar cómo convertir data de M00, claro, a RINEX. Muchas gracias, nos vemos el viernes.